Queridas amigas, queridos amigos, buenas noches. Estamos de nuevo con Emilio Carrillo. Muy buena noche, Emilio. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Feliz siempre de estar contigo. Emilio no solamente es que sea un maestro y un amigo muy querido y admirado por mí, sino por muchos de vosotros. Entonces, os queríamos dar una novedad absoluta y es hablaros un poco, dar una introducción a eso antes de que luego ya en el verano sigamos hablando con Emilio acerca de su último libro, Seres espirituales evolutivos e involutivos, su influencia en la humanidad, porque hay mucho más que contar sobre eso. Os queríamos hablar de un encuentro que habíamos planificado tener los dos juntos en Madrid para el día sábado 23 de septiembre. Es un encuentro de todo el día a unos precios muy accesibles para cualquiera hemos pedido hacerlo en una sala grande, organizado siempre por Ecocentro. Va a tener lugar en el Colegio Calasancio de Madrid, que está muy bien comunicado para cualquier medio de transporte, tiene un metro justo en la puerta, y el encuentro, el título que le hemos puesto es Ante la gran encrucijada, la tuya y la de la humanidad. Y de eso vamos a hablar con Emilio. Si te parece, Emilio. Quiero hacer antes una breve introducción a quién eres tú, aunque todo el mundo te conoce, pero mínima. Emilio es escritor, ha publicado ni más ni menos que 75 libros de los temas más variados, como es economista, pues muchos de temas profesionales y de todo tipo de cuestiones. Ha dado más de 900 conferencias en 25 países de los 5 continentes y ahora, después de jubilarse, está centrado totalmente en la expansión de la conciencia y la espiritualidad. Anteriormente, como economista, desarrolló una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública, entre otras muchísimas cosas, cargos que tuvo antes de renunciar a la política, a sus pompas y a sus obras. Fue vicealcalde de Sevilla. Ahora dirige la Academia de la Conciencia, por un lado, y el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, e imparte clases de conciencia y espiritualidad en másteres y cursos de experto universitario. Y gestiona el blog el cielo en la tierra, que cuenta con casi 10 millones de visitas y del que vais a tener el link aquí abajo de este vídeo, en la descripción, después del link de este evento. Pues Emilio, ya me enrolló bastante. Hay que decir a la gente que el encuentro será de todo el día, que empezará a las 10:30 de la mañana, 10:45 habrá una presentación, y a las 11 menos cuarto empiezas a hablar tú para dar tiempo a muchos amigos que ya han propuesto que van a venir de otras provincias, quienes tengan que hacer el viaje ese día, porque además es un punto de encuentro, como lo fue, por ejemplo, el Congreso de Terremolinos, al que asistieron casi 900 personas, un punto de encuentro para gente que necesita comunicarse con otras personas que estén en la misma línea. Entonces, cuéntanos, Emilio, ¿de qué vas a hablar ese día? ¿De qué vas a hablarnos esa mañana? Lo que las fuerzas oscuras nos ofrecen, el fin de la realidad. Mm. Lo primero, Enrique, es Sí, agradecerte este encuentro y también el agradecerte lo que va a ser ese acto, vamos a decirle, grande, presencial, aunque también tendrá su formato online. Esto también es importante que lo subrayemos para aquellos que no vivan en Madrid o no puedan desplazarse a Madrid, también tendrá su formato online. Y lo que vamos a intentar en ese encuentro y lo que yo voy modestamente a intentar contigo es poner en valor lo que yo creo que muchas personas conocen. Y es que tú y yo, cada uno con nuestro camino, cada uno con nuestras características y con nuestras singularidades, estamos absolutamente dedicados en alma y corazón a analizar lo que le está pasando a la humanidad, lo que estamos viviendo en estos momentos, no desde un punto de vista superficial, sino desde un punto de vista profundo, desde un punto de vista hondo, y no solamente analizar qué es lo que le está ocurriendo a la humanidad y por tanto a la vida de cada uno y al conjunto de la sociedad, como el título dice muy bien, cuando habla de ante la gran encrucijada tuya
y de la humanidad, sino además el también plantear hacia dónde vamos. Es decir, no solamente qué es lo que está pasando, sino hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer. Precisamente el contexto de la estructura que le hemos dado al encuentro, que tú ya has empezado a bosquejar, tiene ese hilo conductor, en cuanto que el encuentro que se desarrolla todo un sábado, efectivamente, como tú muy bien has dicho, comenzando a las 10 de la mañana y terminando a las 21 horas, pero tiene dos bloques bien definidos, a los que además se pueden asistir conjuntamente o asistir a uno sí o a otro no, en función de la agenda y de las necesidades de cada uno. El bloque de la mañana lo dedicaremos precisamente a analizar lo que está ocurriendo. Y la sesión de mañana tiene un título que es suficiente, un título global que es suficientemente descriptivo al respecto, que es el punto crucial, el mundo ante el abismo. Porque eso es lo que tú y yo sentimos, es decir, que estamos en un punto crucial. Eso del punto crucial además tiene un significado incluso científico, cuando hay una evolución que llega precisamente a un punto muy específico, que es lo que se denomina punto crucial. Tú y yo, desde el punto de vista de intentar tener los mayores fundamentos y abordar con esto con la mayor seriedad, sentimos que estamos ante un abismo, que están pasando muchas cosas en muchos ámbitos que nos sitúan precisamente ante ese abismo. Y eso es lo que en tu intervención y en la mía y en la mesa redonda conjunta con la que culminaremos esa mañana desarrollaremos, y la tarde se dedica a el qué hacer, hacia dónde vamos y el qué hacer. Y ahí lo hemos titulado, y creo que también es un título adecuado, el momento decisivo, hacia el fin del Kali Yuga, porque lo que tú y yo sentimos es que toda esta situación tan distópica que estamos viviendo y que analizaremos con detalle y con sus consecuencias en la sesión de la mañana, por la tarde lo que haremos es encuadrarla en un proceso evolutivo muy importante para el género humano y que tú y yo estamos convencidos que va a dar lugar a algo nuevo y muy hermoso, más allá de las contracciones y más allá de todos los conflictos que el momento presente, incluso el horizonte a medio y largo plazo, pueda dar lugar. Y como compartí anteriormente, estas dos sesiones, que las dos tienen el mismo formato, una intervención tuya, una intervención mía y una mesa redonda, eso es lo que haremos por la mañana y también lo que haremos por la tarde. Las personas que estén interesadas pues pueden asistir a la sesión de la mañana y también a la sesión de la tarde, o bien circunscribirlo a la sesión de la mañana o bien a la sesión de la tarde, y en ambos casos con la posibilidad de hacerlo presencialmente y de hacerlo online. Yo, desde luego, a todas las personas que quiero, que son muchas, y que caminamos de la mano en el ámbito de la conciencia, los llamo que en la medida de lo posible lo hagamos presencialmente, porque tú lo has dicho muy bien, es un punto de encuentro. Creo que puede ser un momento de encuentro para comenzar el nuevo curso, el curso 2023-2024, que seguro que va a venir muy lleno de contenidos, para comenzar ese nuevo curso, utilizar ese sábado 23, además en un marco que es un marco muy adecuado. Estamos hablando de un teatro con mucha capacidad, el Teatro del Colegio Calasancio, un teatro además muy cómodo. Yo he realizado ya en él muchas actividades, en Conde de Peñalver 51, en pleno centro de Madrid, como tú también decías, con muy fácil acceso. Y además hemos intentado, porque tú y yo no tenemos ninguna finalidad de lucro, y Ecocentro, que es la entidad que lo organiza, pues también se ha mostrado muy generosa a la hora de posibilitar que esto tenga la mayor audiencia posible, tanto presencial como online. La verdad es que, teniendo en cuenta todo lo que son los gastos de organización, el alquiler del teatro, etcétera, creo que hemos conseguido precios muy, muy módicos, porque estamos hablando de que la sesión completa, es decir, quien quiera asistir completamente presencialmente, son 30 euros, y el que lo quiera hacer online son 18 euros, es decir, que son precios ciertamente enormemente generosos, diría yo. Y el que quiera solamente hacerlo presencialmente en la sesión de mañana o en la sesión de tarde, pues son 20 euritos por una sesión o por otra. Así que creo que hemos ajustado al máximo, porque no tenemos ningún propósito de lucro, sino que tenemos propósito de fomentar ese encuentro, de fomentar un momento en el que, desde el punto de vista álmico y de almas que tenemos afinidad, podamos encontrarnos y podamos compartir. Y no solamente tú y yo, sino de ahí también la importancia
de las mesas redondas, ¿no?, que hemos incluido tanto en la mañana como en la tarde, porque en esas mesas redondas lo que queremos es incentivar el coloquio, queremos incentivar las aportaciones de los participantes, queremos incentivar todo lo que son preguntas y respuestas para que, insisto, salgamos lo más nutrido posible y, desde luego, sin ningún tipo de dudas, intentando que, con independencia de analizar con mucha rigurosidad el momento actual, que no es un momento ni mucho menos sencillo, sino que es muy complicado, pero todos los mensajes van orientados también a darnos cuenta que estamos en un momento muy, muy importante que va a desembocar en algo muy hermoso y para lo cual también tenemos que estar llenos de esperanza, de una esperanza consciente, no de una esperanza mema, ¿no?, sino una esperanza consciente al respecto. Y en ese marco, como tú comentabas, Enrique, en la sesión de la mañana, con el punto crucial, el mundo ante el abismo, lo que yo me encargaré de abordar es lo que las fuerzas oscuras nos ofrecen con ese subtítulo del fin de la realidad. Y en concreto, lo que intentaré poner de manifiesto, cómo en el momento actual y en ese abismo y en esa distopía en la que estamos viviendo, se están desplegando una serie de asuntos que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que es el uso de las tecnologías en multitud de campos para promover un mundo absolutamente artificial y virtual, de ahí el subtítulo del fin de la realidad, un mundo donde estemos enchufados puramente a lo virtual, puramente a lo artificial, y nos olvidemos de lo realmente importante, de lo que significa ser humano, lo que es la conexión entre los seres humanos, el contacto también con la naturaleza. Nos están impulsando, y lo analizaremos en esa mañana del sábado 23 de septiembre, hacia un mundo virtual y artificial, y en ese contexto hablaremos del transhumanismo. Un transhumanismo que tiene muchas consecuencias, pero entre ellas tiene una segregación de la humanidad, por si hubiera pocas divisiones, por si hubiera pocas injusticias. Ese transhumanismo donde se aplica la tecnología al ámbito de la salud, al ámbito de la biología, va a conllevar, como muy bien recientemente leía un texto de uno de los alma mater de todo lo que ha sido la investigación de Atapuerca, ¿no?, Eduard Carbonell, donde él decía con claridad que avanzamos hacia una humanidad dividida en sus especies, porque los implantes, los órganos híbridos, las manipulaciones genéticas en el feto, etcétera, etcétera, va a conllevar que, en función del nivel económico de cada cual, como si ya no hubiera suficientes desigualdades, ahora también desigualdades desde el punto de vista de la propia configuración del humano, ¿no?, del humano obsoleto, que será el que no tengamos ningún tipo de implante o de híbrido, o los humanos que sí tengan esos implantes, que se convertirán, por tanto, en unas especies humanas híbridas, o incluso lo que Eduard Carbonell denomina los editados, ¿no?, aquellos que ya desde el momento del feto, desde el momento de la manipulación genética, se les va dando una determinada configuración que después se le va desenvolviendo genéticamente también a lo largo de la vida. Cosas como estas y más, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el ámbito de la economía, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura y de la educación, estará presente en ese análisis de lo que las fuerzas oscuras nos ofrecen. Y creo que ahí lo que haremos fundamentalmente, por mi parte, es situarnos en ese campo artificial, virtual, transhumano, para tomar conciencia y no asustarnos, y estar preparados para todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir. Esa será mi aportación en la sesión de mañana, Enrique. Bueno, mejor no lo has podido sintetizar. Disculpa porque no sé si se oyen ruidos, porque justo me están contestando, por mucho que intento del ordenador anular el WhatsApp, imposible. De Ecocentro hago un par de matizaciones en ese sentido. Yo les he preguntado, bueno, perdón porque están con ello, pero no paran de ponerme WhatsApp, aunque he desinstalado el WhatsApp de aquí. Les había propuesto, tras hablar contigo, Emilio, en Ecocentro, la posibilidad de que, como van a hacer el sábado 24 en un seminario que yo tengo allí en Ecocentro sobre Egipto y nuestra conexión cósmica, que en esa ocasión, es decir, el 23 de septiembre, digamos después de eso, nos hagan un catering, sea allí en el Colegio Calasancio, sea en Ecocentro, por un precio tan accesible como el que han puesto para los asistentes en 8 euros, con derecho a una bebida, que es un precio ridículo, precisamente para que
pueda continuar durante tiempo esa tan importante momento de contacto, de conexión entre la gente, un catering de pie. O sea, lo comento para que sepan que lo tenemos consagrado como un día de encuentro, al que sabemos ya que van a venir muchos amigos de fuera de Madrid. Pero bueno, tú has definido muy bien el enfoque, yo no tengo mucho más que añadir porque voy a continuar hablando de eso, cómo nos conducen hacia un nuevo orden global sin conciencia. ¿Qué es ese orden global? Ojo, hay élites en conflictos, lo que yo voy a explicar. Lo que pasa es que esas élites, esos grupos, cada vez forman más alianzas entre ellos, como hicieron con el bicho. Con el bicho dijeron, vale, vamos a trabajar con todo lo que te rías. Bueno, todo el mundo sabe de qué hablo cuando hablo del bicho. Entonces, con el bicho y con las inoculaciones, después, oye, vamos a callarnos, todos los muertos en las residencias, vamos a callarnos porque todos tenemos que perder. Entonces, al revés, vamos a tener todos que ganar, tú te repartes esto, yo lo otro, yo lo otro. En este caso hay élites en conflicto e indudablemente lo gordo es que hay élites occidentales que tratan de conseguir tomar el relevo de Estados Unidos como imperio y que no lo tome China. Ojo, en el caso de China, yo tengo claro que la dictadura sería peor porque sería una dictadura dura, con lágrimas. Es decir, ya hemos visto que afortunadamente se ha aprobado una regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea. Lo que pasa es que para mí eso es flor de un día, porque es imparable el avance y las amenazas, aparte de las ventajas que supone la inteligencia artificial. Pero bueno, yo lo que voy a desarrollar es eso, de dónde viene, porque lo importante es saber que todo lo que nos ha ocurrido estaba programado previamente. No digo al milímetro, pero se habían hecho infinidad de ensayos, se habían propuesto programas muy anteriores de inoculación que han seguido los pasos punto a punto y varias instituciones derivadas del Instituto Tavistock han programado, tenían ya programado claramente hasta lo último que ha ocurrido. ¿Qué ocurre? Que en ese sentido podemos deducir qué es lo que viene. Y de lo que viene de la dictadura sin lágrimas, como dicen ellos, el mundo infeliz que describía Aldous Huxley y del que también hablaba su, en algún momento amigo, George Orwell, en 1984, en La Granja Animal, o La Granja Humana, no recuerdo ahora el nombre. La cuestión es, todo eso está programado y qué podemos hacer frente a ello, aparte de estar alerta y de saber que eso, rendirse a eso, someterse, supone nuestra aniquilación como seres espirituales. Ahora, antes de pedirte, por favor, que nos cuentes de qué hablarías por la tarde, sí quiero comentar, insistir en que la asistencia online durante todo el día permite en todo el mundo, por supuesto, porque por la mañana los amigos y hermanos de América estarán durmiendo. Se va a poder ver en diferido el tiempo que sea, con lo cual, incluso por ese precio tan ridículo, a grupos de amigos que quieren compartir un enlace pueden verlo conjuntamente. O sea, hemos tenido muy especial atención a eso. Pero, Emilio, después por la tarde hablaríamos del momento más decisivo, hacia el fin del Kali Yuga. Sí, efectivamente, Enrique, porque lo que habremos descrito por la mañana y analizando sus consecuencias en nuestra vida y en el conjunto de la sociedad, será el panorama distópico, el panorama, entre comillas, de lo que la tradición oriental denomina el Kali Yuga. Pero tu convencimiento y el mío es que lo que estamos viviendo es el final de un periodo, el final de una generación. Eso que Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, habla de los últimos tiempos de esta generación humana. Pues bien, efectivamente, esos últimos tiempos de esta generación humana, todo lo que conllevan lo analizaremos por la mañana y por la tarde lo que iremos viendo es las distintas fases, los distintos eventos, las distintas situaciones que las tradiciones espirituales y las escuelas filosóficas trascendentes
nos han anunciado, y no nos han anunciado para meternos miedo, sino para que estemos preparados, y nos han ido diciendo sucederá esto, y después sucederá esto, y después sucederá esto, y todo ello irá como desencadenando un proceso que finalmente dará lugar al advenimiento, a la plasmación de eso que denominamos así en términos genéricos la nueva humanidad, porque realmente será una nueva generación humana que deje atrás tanto egoísmo, tanto egocentrismo, tanto materialismo, tanto alejamiento de la madre tierra y de los reinos de la naturaleza, tanta injusticia y tanta controversia entre los propios seres humanos, para dar lugar a una nueva humanidad que tiene unos basamentos totalmente distintos y que será, entre comillas, una humanidad ejemplar. Y este proceso, insisto, está muy bien descrito en las tradiciones y está muy bien descrito, por ejemplo, pero no solo en el cristianismo. En el contexto de lo que serán nuestras intervenciones haremos referencia a ello y específicamente en lo que será la mía, que es como cuando abriremos la tarde, que tiene como título Eventos y sucesos concretos que anuncian el advenimiento de una nueva humanidad. Esa humanidad que ya late en nuestros corazones, late en nuestras almas, por lo menos en los corazones y en las almas de muchísimas personas. Yo lo que intentaré será sintetizar los distintos eventos que se van concadenando para dar lugar al nacimiento de la nueva humanidad. Lo primero que haré, lógicamente, Enrique, es situar el momento actual, es decir, de dónde venimos y dónde estamos. Veremos cómo las tradiciones, el momento que actualmente estamos, que en la terminología cristiana podríamos denominarlo la gran tribulación, se ajusta muy bien a lo que estamos actualmente experimentando y a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? Hablaremos de la proclamación de paz y seguridad, que es el evento que tenemos en el horizonte y que anuncian estas tradiciones. Veremos lo que eso tiene que ver con la Agenda 2030. Después veremos lo que es el catejón, una figura muy curiosa que tiene que ser levantada como una presa que se levanta para que entremos ya en lo que será el momento más distópico que en la tradición cristiana se conoce como el triunfo de la bestia. Ahí hablaremos de distintos eventos, por ejemplo, la marca de la bestia, que ya con el certificado famoso que hemos tenido y lo que hemos vivido y la desaparición del dinero en efectivo para convertir el dinero en puramente digital, será precisamente los basamentos de esa marca de la bestia e iremos viendo cómo esto va desenvolviéndose hasta que, y ese es el momento que a mí personalmente más me agrada, lógicamente, pero por rigor hay que hacer referencia a todo lo anterior, el momento en el que llegamos a lo que también en la tradición cristiana denominan la parusía, ¿no? El momento en el que las fuerzas creativas de la nueva humanidad, los que ya somos semillas de esa nueva humanidad, pues logramos plasmarlo para abrir un nuevo ciclo humano, ¿no? Dejando atrás una célula vieja, esa vieja humanidad en la que todavía estamos, en sus estertores, que está ahí, algunos intentando mantenerla en lo posible con sus privilegios, etcétera, pero este ciclo evolutivo, estamos convencidos tú y yo, que es imparable y además tiene una fuerza inmensa porque somos muchos los seres humanos que estamos alineados con ello y el surgimiento de esa nueva humanidad cuyas características, pues también, aunque sea de una forma sintética, intentaré describir en mi exposición en la tarde del sábado 23 de septiembre. Más claro no lo has podido definir. Por eso os decía, es importante porque además le vamos a dar prioridad al menos en 2 horas de coloquio mañana y tarde, y al menos en mi caso, puesto que yo tiendo a enrollarme mucho, sí voy a pedir a quien esté coordinando aquello que las preguntas que se hagan tengan un máximo de 1 minuto y por mi parte poner la respuesta un máximo de 2 minutos, que hay puntos a desarrollar y de tiempo al final, genial, pero sobre todo enriquecernos con vuestras preguntas y breves participaciones. Hay un par de cosas que no quería dejar de comentar. Bueno, uno, el que vayamos los dos vestidos así no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Es, algo pasa por nuestras cabezas para ponernos una camiseta azul. Bueno, yo creo que es una cuestión de estar en sintonía. Tengo que agradecer enormemente a Emilio su humildad, amabilidad y cariño al
querer compartir con un sencillo periodista como yo este evento. Y yo creo que eso, de alguna manera, enriquece, porque son, como él ha dicho, dos enfoques muy distintos. Es decir, nosotros estamos totalmente de acuerdo en lo axial, en lo esencial. Otra cosa es que tengamos diferentes visiones, y yo en mi caso, que voy a hablar de las señales que apuntan al fin de los tiempos y la gran transformación, dos partes. De las señales no tengo duda. ¿En qué consistirá la gran transformación? Sí, veo diferentes escenarios, pero ¿qué ocurre? Que como yo concibo esto, y es mi enfoque personal, como la culminación de todo el proceso evolutivo, o sea, no solamente el proceso evolutivo, digamos, del Homo sapiens, ha habido antes otras especies, ya no hay duda, porque se han descubierto desde especies tan antiguas que se sabe cada vez más, antiquísimas, como el Homo naledi, a especies muy más recientes como el hombre de Denisova, pero cuidado, no tengo claro, para mí lo que me interesa es toda la evolución. Emilio tiene otro enfoque, el enfoque de las razas y las subrazas, no tengo claro, pero sí entiendo que cuando se habló en todas las profecías, al menos en la tradición occidental y judeocristiana, de fin de los tiempos, es fin de este tiempo. ¿De qué? Como decía Jean Fouré, de la humanidad adámica. Es decir, cuando digo la humanidad adámica, no es Adán, no es el padre de todo ser inteligente que haya habido sobre la tierra, aún simbólicamente, en el sentido bíblico. No, no. Vamos a ver. Aún en la Biblia, y no quiero decir en las tradiciones judías, se habla de los preadamitas. O sea, había seres antes de Adán, por ejemplo, los del reino de Edom, de todo eso. Pero ahora, ¿qué ocurre? Es la culminación. Y para mí es también el comienzo de un nuevo reino. Al igual que ha habido el reino mineral, el vegetal, el animal, hay gente que habla del humano y yo no tengo claro si el humano es un humanimal, una especie de paso, y hablan del quinto reino o también de la quinta dimensión, o a lo mejor Emilio y yo estaríamos más de acuerdo en el quinto nivel de vibración, en el cual, para mí, por fin, la humanidad representada siempre, porque la evolución siempre está representada por una pequeña cantidad que alcanza el punto crítico como el agua hirviendo. Y por eso es esta situación de hervor máximo, cuando no puede más, salta. Y se convierte, salta del estado líquido al estado gaseoso. Bien, esa parte de la humanidad que haya alcanzado el punto crítico y que haya dado el salto, por fin la Tierra y la humanidad tendrá un rostro con el que comunicarse con los hermanos celestes. No digo con los demonios celestes, que también los hay. Yo os cuento esto porque Emilio ha hablado mucho y ha escrito sobre el tema, ¿no es así, Emilio? Sí, efectivamente, Enrique. Vamos, recientemente tuvimos un encuentro aquí contigo hablando de los seres espirituales evolutivos e involutivos. Y ciertamente que seguiremos hablando. Pero Y digo que hablo ciertamente, de los extraterrestres, que tú te has dedicado también, como yo, a hablar del tema ovni. Perdón. sí, 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 sobre todo eso el sábado 23 de septiembre lo tocaremos también, no será el punto central, pero también hay Yo que hacer en mi parte referencia. tocaré lo mínimo para entender porque son un conjunto, no un símbolo, no un signo, no una señal, un conjunto de señales que anuncian un salto como nunca antes se ha visto. Perdón. Efectivamente. Y además, totalmente de acuerdo en que esa gran transformación tiene que ver con esa presencia, parusía, el término griego que se utiliza en la tradición cristiana, tiene un componente vibracional, claramente vibracional. Incluso si acudimos, lo veremos en la sesión de tarde de ese 23 de septiembre, si acudimos a lo que las tradiciones espirituales de muchos puntos de Occidente, de Oriente, de América en su totalidad, América del Norte, América Central, América Latina, los aborígenes australianos, los abasis de Etiopía, todas estas tradiciones
claramente lo que nos definen es un paso vibracional. Hay un cambio vibracional. Y ese cambio vibracional no es casual, es acumulativo, es un proceso acumulativo que llega a su masa crítica en un momento determinado. Todo esto será lo que analizaremos y además lo haremos, como tú muy bien dices, tanto en la sesión de mañana como en la sesión de tarde, lo haremos cada uno con nuestra visión, tú con la tuya y yo con la mía, pero es verdad que son visiones que son distintas, cada uno tiene su perfil, pero son absolutamente convergentes en lo que es lo fundamental, ¿no? En lo axial, como tú muy bien decías. Y la verdad es que también me ha hecho gracia, no lo he sacado a colación en mis palabras, pero me ha hecho gracia que sin ponernos de acuerdo hayamos aparecido los dos con una camiseta enormemente semejante de color. Es decir, creo que es una señal evidente de que hay entre nosotros una sintonía que con muchísimo gusto pondremos al servicio de todas las personas que tanto presencialmente, y ojalá sea ese momento de encuentro presencial de muchos amigos y amigas, así seguro que va a ser, pero también incluso online, incluso con la posibilidad, como tú decías, de diferido, que también se abre por parte de Ecocentro. Y me parece que es una idea magnífica que una vez que hayamos terminado la jornada entera, pues tengamos la oportunidad, gracias, vuelvo a hablar en este caso de la generosidad de Ecocentro, con un coste mínimo como puede ser unos 8 euros aproximadamente, de que disfrutemos de un Hay catering quien donde... se inscriba antes siempre. Efectivamente, donde, sí, claro, para todo esto hay que... Yo eso sí animo, ¿no? Que ahora ya cuando ya Enrique y yo mismo nos encargaremos, Enrique ahora en este vídeo y en toda su divulgación, yo también, de haceros llegar el cartel, cómo adquirir la entrada tanto para la sesión de mañana, para la de tarde o las dos conjuntas, adquirirlo a través de la web de Ecocentro. En fin, todo eso ya lo iremos poniendo a vuestra disposición y os daremos información y ahí también se incluirá en su momento lo del catering, que sería para afianzar más, ¿no? Lo que para nosotros debe ser un componente muy importante de este 23 de septiembre, que es el encuentro físico, el compartir, el vernos, el abrazarnos y el darnos cuenta de que formamos una familia álmica, tanto presencialmente lo más posible como online, pero formamos una familia álmica y esa familia álmica vamos de la mano, cada uno con nuestra peculiaridades, pero vamos de la mano y entre todos estamos siendo semillas de algo muy hermoso. Tenemos que ser conscientes y conocer lo que está ocurriendo. No podemos mirar a otro lado porque si no nos va a faltar perspectiva para abordar convenientemente los efectos y los impactos de lo que está ocurriendo y va a ocurrir tiene en nuestra vida cotidiana. Eso hay que saberlo, eso hay que profundizar. Nosotros haremos lo posible para poner todo el material sobre la mesa para que cada uno, ¿no? A través de su discernimiento y su sentido común se lo pueda aplicar a él mismo, pero todo esto a su vez encaminado a darnos cuenta de que esto es una evolución y es un proceso del que hablaremos con sus distintos hitos y sus distintos eventos que nos conduce a algo enormemente hermoso, que es que por fin eso que está aquí ya en nosotros, muy fuerte, muy presente, pues se haga realidad. Así que será un momento de análisis concienzudo de la distopía, pero también de compartir una esperanza fundada y una alegría que debe estar cada vez más presente en nuestros corazones. Así es, Emilio. Yo esto siempre me gusta compararlo con, aunque algunos seamos insensibles o más bien contemplativos, como es tu caso, nos digo en mi caso que eres sensible a todo lo que está ocurriendo en el mundo, porque es terrible vivir con esa carga de tantas cosas, o sea, esa gente que está muriendo en el Mediterráneo cada vez más y que es una oleada inevitable. Ojo, eso sin ignorar los problemas que van a provocar al llegar a Europa. Es decir, pero la insensibilidad no nos puede permitir decir qué horror. Es gente que lucha por la supervivencia y vamos a ver cómo eso se incrementa, porque si no, morirán millones cada año en todo África. No digo ya solo en el África subsahariana y en otros países, pero esa y tantas otras cosas forman parte, para mí, de los dolores, de la agonía de un mundo que muere, que está destinado a extinguirse, y también los dolores de parto de un mundo nuevo. Así es, querido Enrique, así es. Y bueno, yo creo que
por mi parte, y creo que también por la tuya, tampoco queremos avanzar más en lo que será el encuentro del 23 de No septiembre. hay tiempo tampoco por la grabación. Lo que queremos es compartir, ¿verdad? Que compartir allí, y yo creo que entre los dos hemos diseñado muy bien, ¿no? Lo que será el contexto, el marco y los contenidos fundamentales, y de corazón invitar al mayor número de personas que podamos estar allí presentes, y también por online para que la familia álmica pues podamos disfrutar del encuentro, podamos disfrutar del evento y podamos coger fuerzas conjuntas para seguir avanzando hacia la nueva humanidad. Bueno, antes de despedirme, hablamos Emilio y yo, cada uno con nuestros enfoques. Es significativo y para mí dice mucho que, si no me equivoco, Emilio, tu camiseta está vacía, ¿no? Blanca, o sea, azul. No ¿No? tiene Sí, nada. no tiene dibujos. Es muy interesante. Eso representa tu forma de ser, ir hacia la sierra del misticismo. Sin embargo, la mía, fíjate, tiene al guerrero, tiene a Ramsés, También está limpia. yo combatiendo las fuerzas del mal, porque lo que la gente ignora es que esto que se encuentra en muchos templos egipcios tiene un simbolismo esotérico muy profundo, porque aunque él, como su padre Seti, eran setianos, pero combatían las fuerzas de la oscuridad. Son, como os dije, dos enfoques. No Enrique, quería sintetizarlo así, pero el de un místico y el de un guerrero. nos dice el sistema que tenemos que despedirnos ya, Sí, eso es. el tiempo asignado. Emilio, en septiembre nos vemos con todas las amigas y amigos. Sí, señor, así será. Muchísimas gracias, querido Enrique. Muchas Un gracias. gran abrazo. Un abrazo. Gracias a ti, querido amigo. Hasta luego. Un abrazo.